amas a tu esposo pero no quieres estar con él últimamente, o de un momento a otro empezaste a sentir resequedad vaginal o dolor con las relaciones sexuales. Este es uno de los síntomas más importantes porque tiene más repercusión sobre la vida, y el 80% de las mujeres que atraviesan por la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia tienen algún síntoma sexual relacionado. Como endocrinóloga trato de ayudar a mujeres en mi día a día a mejorar los síntomas sexuales relacionados con esta etapa, y hoy te tengo un caso que no te puedes perder. Y dice así: hola doctora, tengo 52 años y desde que entré en la menopausia mi vida sexual ha cambiado muchísimo. Me siento seca, tengo dolor al tener relaciones y mi deseo ha desaparecido. Amo a mi esposo, pero me siento frustrada porque no disfruto como antes. No quiero que esto afecte mi matrimonio, pero no sé qué hacer. ¿Es normal? ¿Hay alguna solución? Bueno, sí es normal porque los cambios hormonales así lo dicen, ¿ok? Durante la perimenopausia empiezan a ocurrir muchos cambios en el estrógeno, disminución de la progesterona, empieza a disminuir un poco la testosterona. A partir de la menopausia los niveles de testosterona empiezan a decaer y esto hace que el deseo sexual se limite muchísimo, más todos los síntomas sexuales urinarios que pueden tener por la deficiencia de estrógeno, como la resequedad vaginal, el dolor al tener relaciones sexuales, etc. El limitante que tenemos los médicos, los endocrinólogos, los ginecólogos al tratar esto es que no hay una solución hormonal para la libido en las mujeres. No existe una testosterona que sea aprobada para el uso de mujeres con falta de deseo sexual. Toda la testosterona que hay está en hombres, ¿ok? Está solamente indicada para hombres. ¿Qué pasa? Que hay médicos que no son tan éticos que se aprovechan de este recurso. ¿Por qué? Porque las mujeres están completamente desesperadas, ansiosas, los maridos están reclamando en la casa, tienen miedo, y en Latinoamérica existe mucho el miedo de que el marido se vaya a ir con otra. Entonces acuden a recursos que no son los ideales. Por ejemplo, mi menos favorito es el pellet. ¿Por qué? Porque los pellets son unas capsulitas que no están aprobadas por la FDA, no están aprobadas por ninguna sociedad hormonal en el mundo, y lo que hacen es que les insertan a las mujeres niveles muy altos de una hormona, que es normalmente la testosterona, en la piel, y el efecto dura, dicen, de 3 a 6 meses, pero la verdad es que a veces he tenido mujeres en mi consulta que después de 12 meses todavía tienen niveles hormonales de testosterona como si fueran las de un hombre. ¿Qué pasa? Que como no hay estudios clínicos de los pellets, no sabemos bien los pellets cómo actúan, cómo se absorben, cuánto tiempo duran, cómo el cuerpo los va a metabolizar. No sabemos con certeza cómo decirle a las mujeres: esto te va a durar así, te va a hacer pico así, va a disminuir así. Los médicos sí lo dicen, pero lo que dicen no es cierto. Entonces lo que tenemos es niveles hormonales muy, muy altos de testosterona en un cuerpo de una mujer que no está acostumbrado a recibir tantos niveles de testosterona, que puede causar unos síntomas que son muy poco placenteros. Por ejemplo, pérdida de pelo, acné. A veces el clítoris puede crecer tanto que se puede convertir en un micropene. El micropene puede aparecer, y hay pacientes que tengo a las que ni siquiera les ha mejorado la libido su micropene. Y hay otras mujeres que se sienten súper ansiosas porque les da aumento del apetito sexual de la manera incorrecta. O sea, es incómodo el aumento del apetito sexual. En general, esto no es un video de pellets, pero lo único que les quiero decir es que aún así, si la FDA no ha aprobado una testosterona para mujeres, no quiere decir que no se pueda dar, pero la solución no es darla en un pellet. No estoy en desacuerdo con el suministro de hormonas, estoy en desacuerdo con la manera como se hace. También porque los médicos que ponen pellets
nunca hacen, o la mayoría de veces no hacen exámenes antes de poner el otro pellet, porque simplemente les dicen que se los tienen que poner cada 3 meses, pero no chequean niveles para asegurarse que los niveles estén en unos niveles normales o que de verdad les haga falta. Muchos médicos son muy poco éticos y simplemente empiezan a ponerle a las mujeres testosterona, 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 y esta no es la cura para estos síntomas. ¿Por qué? Porque no solo es falta de testosterona, es el balance entre la cantidad adecuada de estrógeno, la cantidad adecuada de testosterona, estrógeno vaginal, etc. Esto es un conjunto de tratamientos que pueden mejorar la libido, pero y no hay una sola hormona que sea la cura de todo. Lo otro muy importante que les quiero decir es que hasta ahora no hay ningún tratamiento que vuelva a llevar la libido de las mujeres como cuando tenían 28, 30 años, cuando nuestra libido era perfecta, queríamos tener sexo todo el tiempo, o bueno, disfrutaban demasiado del sexo. Eso ya es muy difícil que cuando una mujer tiene baja libido vuelva a ser a esa etapa. Entonces, mucho del tratamiento con la falta de apetito sexual tiene que ver con hacer entender a las mujeres que si bien hay tratamientos que les pueden mejorar su libido, puede que nada las vaya a hacer llegar a lo que su libido era antes de llegar a la menopausia o en sus mejores años. En cuanto a la testosterona como tratamiento, el hecho de que no sea aprobado por la FDA no quiere decir que no se pueda dar. Cuando algo no está aprobado por la FDA, simplemente quiere decir que no ha habido suficientes estudios aleatorizados, doble ciegos, en miles de pacientes que cuestan millones de dólares. De hecho, hubo un estudio hace unos años de un medicamento que estaba destinado para mejorar la libido de las mujeres, que se iba a llamar Libigel. Esto era en Estados Unidos, pero encontraron muchos problemas con la FDA y iban a ver que como la solución de los problemas iba a costar muchos millones de dólares, y la salud sexual femenina desafortunadamente no es un campo donde las farmacéuticas quieran invertir millones de dólares. Entonces, esta es la razón por la cual no hay suficientes estudios. Pero ¿qué pasa? Que la testosterona es una hormona como cualquier otra y sabemos ya los efectos fisiológicos de esta hormona en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Sí se puede dar en cantidades normales, en cantidades fisiológicas. ¿Cómo se puede dar? Se puede dar de dos maneras. Una manera es hacer una crema magistral que tenga 1/10 de la dosis de la concentración de testosterona para hombres. O se puede dar de las testosterona para hombres, viene por sobrecitos, ellos se untan un sobre al día. Nosotros utilizamos 1/10 de la dosis, es decir, cada tubito de testosterona para hombre debe durar 10 días a la mujer. Así se dosifica la testosterona, siempre vigilando que los niveles estén muy dentro del límite normal, que no se vayan a pasar. ¿Por qué? Porque la testosterona es una hormona muy potente, le puede tumbar a las mujeres el pelo, les puede dar acné, les puede también dar cambios en el comportamiento. Y estos son cambios que nunca son deseados. Lo único que queremos hacer es aumentar y mejorar la salud sexual de la mujer en la etapa de la menopausia. Otra parte muy importante es el estrógeno vaginal. No sirve de nada, y muchas veces me ha pasado mujeres que llegan, que les habían puesto muchos pellets, pero tienen una resequedad vaginal tan grande y el pellet nunca les mejoró eso. Entonces puede que tuvieran líbido, puede que se sintieran mejor, pero la penetración era extremadamente dolorosa. ¿Por qué? Porque es que la lubricación vaginal no depende de la testosterona, la lubricación vaginal depende del estrógeno. De ahí que sea tan importante encontrar un balance hormonal. Entonces, ¿qué hacemos? Todas mis pacientes que tienen síntomas sexuales, me cercioro que tengan una buena lubricación vaginal. ¿Con qué? Con estrógeno vaginal, que lo pueden tomar hasta las mujeres que han sufrido de cáncer de seno. No se absorbe sistémicamente, se lo aplican inicialmente una dosis de carga todos los días por 2 semanas en la noche, y después se debe aplicar por dentro y por fuera de la vagina, y después se lo aplican 2 días a la semana por el resto de la vida.
Esto combinado con una dosis baja de testosterona que les mantenga a las mujeres el nivel de testosterona en niveles normales, nunca en niveles altos, o sea, cuando se los midan en el laboratorio, el nivel tiene que estar en el rango normal para las mujeres. Nunca la testosterona de una mujer debe estar en el rango de un hombre. Suplementos que no recomiendo. No recomiendo suplementos adrenales y no recomiendo suplementos del DHA. El DHA es una hormona que viene de las glándulas suprarrenales que se puede convertir en testosterona en tejidos periféricos y a veces también en estrógeno, porque nosotros no solamente tenemos las hormonas que vienen de los ovarios, sino que las hormonas a veces hacen conversión a otras hormonas dependiendo de lo que el cuerpo vaya necesitando. Mucha gente, muchos médicos, gente que practica o en spas o en cosas, mandan a la gente, ponen a la gente a que tome suplementos de DHA con el fin de que ese DHA se convierta en testosterona y se convierta en estrógeno. La conversión de estrógeno es muy poca, casi que insignificante, pero el DHA se convierte en una hormona muy potente para síntomas que no queremos, que se llama DHA sulfato. Esta DHA sulfato causa mucha pérdida de pelo y en mi experiencia nunca he visto que una persona que tome suplementos de DHA haya recobrado su líbido y se sienta súper bien. Por eso no lo recomiendo. Es poco estudiado y la verdad es que no tenemos control. La diferencia, por ejemplo, de la testosterona en hombres, que tampoco es aprobada por la FDA, pero sabemos, fue fabricada por una farmacéutica y sabemos exactamente qué es lo que contiene, lo que no pasa con los suplementos. Por eso es que no crean en estos suplementos que dicen, ay, aumentar la libido, estos afirmaciones que son casi que milagrosas. Todo lo que suena muy bueno es muy sospechoso y el problema de los suplementos en Estados Unidos es que no es regulado y ustedes no necesariamente saben qué es lo que se están tomando. ¿Qué le diría a esta persona, a esta mujer que me mandó este mensaje? Que hay soluciones, pero estas soluciones es algo que no van a llegar por sí mismas, o sea, hay que buscar las soluciones. Tienes que encontrar un médico que te ayude a solucionar esto, que no te vaya a ofrecer pellets, que no te vaya a ofrecer un montón de medicamentos. Tienes que encontrar un médico holístico que te ayude con tu resequedad vaginal. Acuérdense, la libido no es solo de una hormona, la libido es de muchas cosas. Existen también medicamentos para mujeres en perimenopausia que todavía tienen ciclos menstruales que en Estados Unidos que aumentan la libido desde el punto de vista central. Lo otro muy importante que quiero que sepan es que el apetito sexual y la sexualidad y el orgasmo no es solo acción de una sola hormona. Sistema nervioso central, sistema nervioso simpático, parasimpático, la oxitocina, el cerebro, la serotonina, la dopamina. O sea, muchísimas cosas tienen en juego toda esta parte del apetito sexual. Entonces es algo que se debe estar mirando de todos los ángulos. Otra vez, para resumir, después de hablar muchísimo, mi consejo principal es, si vinieras donde mí, miraría obviamente la parte hormonal, que tengas buena lubricación vaginal con estrógeno, que tengas también buen estrógeno sistémico. Si eres candidata a terapia de reemplazo hormonal, te daría terapia de reemplazo hormonal con estrógeno, con progesterona, porque estas hormonas van a ayudar a la acción de la testosterona. Si no está contraindicada y tienes bajos niveles de testosterona y tienes síntomas de deficiencia de testosterona, te daría también una dosis adecuada de testosterona, nunca en pellets, nunca por medio de suplementos raros. Y vería también cómo está toda esa parte de la relación en pareja, que es muy importante. Tengo el caso de una paciente en particular a la que le arreglamos toda la parte hormonal, le arreglamos toda la parte vaginal, pero su marido roncaba al punto que ella lo quería matar. Entonces, hay cosas que las hormonas no pueden solucionar, entonces, otra vez para decirles que esto hay que mirarlo todo en conjunto.
Si quieres que hablemos de tu caso específico, no necesariamente relacionado a la sexualidad, pero cualquier tema de la salud femenina, por favor escríbelo en los comentarios o mándalo al correo que vamos a dejar abajo y de pronto te comparto en mi próximo video. Chao.